Yo soy Kelly Montserrat Hernández García del grupo 501 de la materia de temas selectos de filosofía. Y el día de hoy hablaremos sobre la historia de la epistemología, cada una de sus etapas, sus principales representantes y cuáles eran sus pensamientos específicos para cada una de estas etapas. ¿Qué es la historia de la epistemología? Bueno, en sí se le conoce desde varios nombres, como la filosofía de la ciencia, el análisis del conocimiento científico o la teoría del conocimiento. La epistemología es una rama de la filosofía. Estudia el proceso y el producto del conocimiento científico. Estudia las ciencias sociales y naturales, no solamente las ciencias naturales como se creía en un principio, ya que también tiene ciertas ramas que se dedican al estudio de las ciencias sociales y a cómo se dio este proceso del conocimiento. Esta es una la epistemología es una reflexión sobre la ciencia. Desde la antigüedad, los seres humanos han dedicado a razonarse o a cuestionarse de dónde viene la construcción del conocimiento científico, solamente que antes no lo hacían desde un punto de vista profesional, ya que cada uno de los pensadores en esos tiempos lo hacían de una manera individual o con una manera de hacerlo no tan profesional, ya que no existía un área específico en la ciencia para la epistemología como la hay hoy en día. Entonces, a esta primera etapa de la epistemología se le llama epistemología no profesional. En sí, como ya dije, desde la antigüedad se presentan los pensamientos pioneros sobre qué es el conocimiento científico. En sí se considera que el iniciador de la epistemología es Platón de 1427 a 1747 a.C., hasta el pensador Russell de 1872 a 1970. En este trance de tiempo se le llama el periodo clásico. Los representantes principales de este periodo eran científicos que razonaban sobre estos temas de una manera secundaria, durante sus tiempos libres o fuera de pretensiones, ya que no lo hacían de una manera especializada o específica, ya que tenían otras ocupaciones principales, pero de manera secundaria reflexionaban estas cuestiones epistemológicas. Después de la epistemología no profesional, viene la etapa del pensamiento epistemológico moderno, que es de los siglos XVI al siglo XVII. En sí, los pensadores de esta época hacían una reflexión que ponía las bases de la afirmación de la construcción, que daba los principios o las bases para el siglo XX, cuando ya se tendría bien estructurado. Uno de estos principales representantes es René Descartes, de 1596 a 1650. René Descartes buscaba una verdad sobre la cual desarrollar el pensamiento científico. Esta verdad para él era la existencia. Él consideraba la ciencia física, Él consideraba que la ciencia física se fundamentaba en la metafísica y en la religión. Pero, ¿qué es la metafísica? La metafísica es un razonamiento que va más allá de la naturaleza, como por ejemplo las explicaciones teológicas, que son las creencias en dioses o en lo que no puede ser percibido por todos los sentidos y que por ende tiene una explicación sobrenatural. El siguiente representante de esta época del pensamiento moderno, bueno, el pensamiento epistemológico moderno, es Immanuel Kant, de 1724 a 1804. En sí, él separó la metafísica de las ciencias naturales, ya que con la metafísica lo veía como algo más allá de los sentidos, y las ciencias naturales se basaban en las experiencias sensibles. En este tiempo de la historia se hizo un progreso muy fuerte e importante en las ciencias naturales, pero el pensamiento metafísico se rezagaba. En sí, Immanuel Kant diferenciaba el pensar del conocer, ya que en la metafísica se puede pensar, pero nunca conocer, ya que podemos pensar que existe un Dios, pero nunca lo conoceremos al 100%. Y que el conocer significa tener una experiencia con todos los sentidos. El siguiente representante de la época es Auguste Comte, de 1798 a 1857.
En sí, él planteaba que no era posible estudiar la realidad desde la metafísica, ya que él era un pensador con un inclinamiento hacia el lado positivismo, de la positivismo. En sí, esta edad es una edad de la ciencia en el que solamente se creía en el criterio de la verdad de la ciencia y se aislaba todo lo que no era comprobable. La ciencia se ocupa de hechos positivos mediante la observación y el experimento. Está totalmente en contra de las interpretaciones metafísicas, fantasiosas, poéticas y misteriosas de la realidad, como lo son las teorías teleológicas. También Auguste Comte margina la metafísica completamente y limita todo lo que se puede percibir a lo científico. Después de este periodo del pensamiento epistemológico moderno, viene una crisis del positivismo que se dio en el siglo XX. Aquí se retira la ciencia positiva y permite el avance de la filosofía y de la epistemología, ya que estaba más aceptado pensar en otras ramas o en otras áreas que no fuera solamente lo que se puede comprobar, lo que dio puerta a que la metafísica avanzara junto con la filosofía. Por supuesto, también la epistemología. La siguiente etapa es la profesionalización de la epistemología. Aquí es cuando nace como la epistemología como un saber filosófico junto con la filosofía. Se plantean en el campo académico. Un grupo de epistemólogos forman el Grupo de Viena en 1927 que operó durante una década completa, en la que hicieron grandes cambios y avances para el estudio de la epistemología. En sí fundaron el empirismo lógico y sus integrantes eran Moritz Krink, Rudolf Carnap, Hans Reichenbach, Viktor Kraft, Heiberg Feig, Karl Popper y Ferdinand Honseth. Cada uno de estos miembros del Círculo de Viena tenía una diferente especialización o profesionalización antes de la epistemología, pero todos ellos se unieron para crear un conocimiento acertado y unificar en sí la definición de la epistemología. En sí, el grupo del Círculo de Viena fundó una revista y realizaron el primer congreso epistemológico.